¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, cuestionando la transparencia del proceso electoral en El Salvador, con otra notable invitada, Karina Sosa, diputada del Parlacén, directamente desde San Salvador. Karina Sosa, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Es un gusto siempre estar compartiendo con usted en este espacio y con su fiel audiencia. Muchísimas gracias, Karina. Tú has dicho, y leo tus palabras textuales, yo me quiero centrar en la manipulación que ha habido en todo el proceso electoral, muy manipulado, muy manoseado, que deja mucho que desear, que pone en duda cualquier tipo de resultado electoral. Cuéntanos por qué llegaste a esa conclusión. Bueno, sí, para quienes nos ven en diferentes lugares del mundo, ustedes tienen que saber que recientemente en El Salvador se dio el proceso electoral para elegir autoridades, tanto presidente, diputados a la Asamblea Legislativa, al Parlamento Centroamericano y consejos municipales. Fue una elección que no estuvo manipulada únicamente el propio día de ambas elecciones, que fueron dos domingos diferentes, sino que toda esta manipulación inicia desde que la Asamblea Legislativa, que actualmente está en el ejercicio del cargo, toma la decisión de cambiar la sala de lo constitucional y eligen funcionarios que su primer cometido, lo primero que hacen al llegar, creo que no tenían ni siquiera 2 meses, fue emitir una resolución que permitía la reelección al presidente por encima de la Constitución. Nuestra Constitución es sumamente clara y dice que no se permite la reelección. Es clarísima y no se ha modificado en absoluto la Constitución. Bueno, al menos en la letra, pero de facto, de hecho, ya se hizo y en muchos de sus artículos. Entonces, ahí inicia ese proceso y voy a tratar de resumirlo. Luego, a 7 meses de la elección, resulta que modifican el código electoral. Nuestro código electoral dice que un año antes no puede ser tocado ese código electoral, pero a 7 meses de la elección se modifica para reorganizar los municipios. Teníamos 262 municipios en el territorio nacional y pasaron a 44. El resto se consideran ahora distritos. También se reduce los escaños en la Asamblea Legislativa. Teníamos 84 y ahora dejaron 60 con esa modificación. ¿Y eso por qué sucede? Y también decide el presidente que se debe de partir la elección. Él que tanto habla de ahorro, de no gastar tanto, sin embargo, parte la elección que perfectamente se pudo hacer en un solo día, las 4 elecciones, porque coincidían, las parte y hace un gasto en dos. Y todo eso viene calculado porque él estaba perdiendo simpatía en los territorios. Su gente era impresentable, sus alcaldes, sus alcaldesas, sus diputados, sus diputadas, y él tiene una medición constante con el dinero de los fondos de los salvadoreños. Él mide constantemente cómo lo quiere o cómo lo ve la gente. Y se dio cuenta que sus funcionarios no eran presentables, por tanto, no iban a ser considerados por la población para volver a ser puestos en el cargo cuando muchos de ellos iban a la reelección. Todo esto es un preámbulo, Jorge, amigas y amigos, de lo que sucedió el 4 de febrero y el 3 de marzo en mi país, El Salvador. Y vemos cómo de manera abusiva el presidente sale como que es un príncipe o un rey en el balcón del Palacio Nacional a dar la estrepitosa noticia que ha ganado arrasadoramente cuando el sistema se había caído en cada JRB. No teníamos los datos de cómo había quedado el resultado electoral porque únicamente se había logrado en varios de las JRB de todo el país, las juntas receptoras de voto, para quienes no conocen estas cifras, este dato que estoy dando, las juntas receptoras de voto se había trabado el sistema porque era electrónico para pasar los resultados. Y él ya estaba dándose como ganador y estaba diciéndole al mundo entero que tenía 58 diputados de 60.
cuando ni siquiera se había contado el resultado en las juntas receptoras de voto en el país. La gente ha llegado en esas juntas receptoras de voto hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana del día siguiente, 8 de la mañana del día siguiente, para tratar de pasar los datos, que finalmente fue un sistema fracasado. Y debo decirlo, aquí viene el papel del Tribunal Supremo Electoral. No funcionó el Tribunal Supremo Electoral como el árbitro del proceso electoral. No funcionó. Y vimos cómo de repente el presidente ponía un tuit y el tribunal cambiaba de postura. Por Dios, y uno decía, ¿qué está pasando aquí? Si es el tribunal el ente rector, no es el presidente. Pero estaba pasando eso, por ejemplo, con el voto del exterior. Por cierto, les mando un saludo a todos mis compatriotas del exterior. He luchado siempre por sus derechos y lo seguiré haciendo, pero en este caso manipularon, como también manipularon la elección en el país, manipularon ese voto que yo lamento mucho y que al final, tanto en el país como en el voto del exterior, los datos se duplicaban y se triplicaban cuando se intentaban pasar por ese sistema. Fue ahí donde se bloqueó. Pero bueno, todo esto pasó previo. Hubieron también, por parte del tribunal, nos entregaron las credenciales a los partidos políticos. En el previo no tuvimos los recursos necesarios para promover las candidaturas. El presidente, sin embargo, tenía todo el dinero del aparataje del Estado para hacer terrorismo a través de spots televisivos donde manipulaba el tema de la seguridad y ponía escenas muy crueles, para decirle a la gente, esto no puede regresar, no vote por ellos, era al final el mensaje. No lo terminaban de decir, pero con decir, esto no puede regresar, era estarle diciendo a la gente que no votara por el resto de fuerzas políticas y principalmente por quienes habíamos estado en algún momento, pero estaba usando los fondos del Estado. Trajo Miss Universo, trajo los Juegos Centroamericanos, trajo varios eventos que le permitieron a él tener una plataforma para proyectarse mejor. Inauguró obras cuando en nuestra ley electoral dice que ya no se pueden inaugurar obras previo a las elecciones, pero usó todo lo que pudo y sin embargo tuvo que hacer uso de lo más vulgar. El propio día ya del escrutinio, tener que cambiar los votos de la población salvadoreña. Ustedes saben que cuando uno vota, dobla la papeleta para introducirla en la urna. Las papeletas en el escrutinio final en este país salían planchadas, no tenían ni una arruga. Usted veía papeletas recién sacadas de imprenta y eso era en todas las mesas del escrutinio final. Se robaron curules y salieron a decirle al mundo que habían ganado mayoría absoluta. Y no fue así. Han robado y al final no le roban a un partido político, le roban a la voluntad del pueblo. Es al soberano al que le han visto la cara, porque la gente expresaba que quería una asamblea legislativa equilibrada. Ya habían probado demasiado de esta asamblea legislativa que está casada con la figura de un dictador que hace y promueve leyes a su medida y a su favor. Y esa asamblea ya no la quería el pueblo. Uno se encontraba en cada municipio, en cada cantón, en cada barrio, cada comunidad de nuestro país, ese sentimiento de la gente de querer tener una asamblea legislativa equilibrada. Y debo decirle que debe haber sido muchos los votos que estaban en ese sentido queriendo una asamblea equilibrada, porque llegar al punto de meter mano así de vulgar, cambiarlo las papeletas por papeletas recién sacadas de imprenta, es porque realmente el nivel de votación que dio la gente fue más alto del que él esperaba. Y eso lo hace, pues, lo hace tener las observaciones, por ejemplo, de organismos como la OEA, Jorge, amigas y amigos, que sacaron un informe bastante preocupante, pero que está muy cercano a lo que los partidos políticos, la población y las organizaciones hemos señalado de este proceso electoral. La OEA hace señalamientos muy contundentes del papel del Tribunal Supremo Electoral, que dejó muchísimo que desear, pero muchísimo que desear. Tú perteneces, como partido, tú perteneces al Frente Faramundo Martí de Liberación Nacional y eres diputada del Parlacén también. Todo lo que hacías referencia
es al presidente Nayib Bukele. Hablabas de él. Tu partido también pidió la nulidad del escrutinio final. ¿Qué pasó con ese pedido? Sí, solicitamos la nulidad del escrutinio final. Hubieron otros partidos que solicitaron la nulidad de la elección también. Estábamos muy preocupados por toda esa manipulación obvia que estaba a la luz del día. Y pues la respuesta del tribunal fue tanto en el presentado por el resto de fuerzas políticas, que estaba extemporáneo, y en el caso nuestro, que nos habíamos adelantado al tiempo para poderlo presentar, lo cual es, no es cierto, porque realmente el tribunal no ha respetado los tiempos. Se pueden imaginar ustedes que decretaba cerrado el escrutinio en un departamento del país y de repente aparecían otras cajas, Jorge, y había que contar más sobre esos departamentos. Por el amor de Dios, por el amor de Cristo, ¿a dónde estaban esas cajas que de repente termina el escrutinio y aparecían? ¿Cuándo usted podía saber si el escrutinio terminaba o no? Si todo ha sido arena movediza. No ha habido una precisión, no ha habido certeza jurídica del proceso, y se lo digo como abogada. No solo soy diputada, soy abogada, conozco la ley, conozco de los recursos que podemos presentar. Y es lamentable todo lo sucedido en el país, y un exhorto también a la comunidad internacional. Entendemos la proyección mediática que puede tener este presidente en el mundo. Soy una diputada que tengo la oportunidad también de estar en otros países, justamente por mi rol como diputada centroamericana, pero además por otras responsabilidades de mi cargo. Y eso me permite también darme cuenta cómo la gente ve a El Salvador. Y realmente debo decirles que no asoma mucho la realidad que vivimos aquí los salvadoreños. Aquí hay una condición diferente. En cápsulas a través de redes sociales, pues venden un El Salvador de fantasía, un El Salvador muy bonito, incluso atractivo para migrantes. Y debo decir que han venido migrantes de otras nacionalidades a querer instalarse aquí, y por cierto han sido víctimas del régimen de excepción, como fue el caso de unos colombianos que finalmente denunciaron y llegaron a Colombia también a denunciar todo lo que habían vivido en este país, cuando lo que hicieron fue sentirse atraídos por un país que se vende como un país de lo mejor, y que al llegar aquí pues suceden otras cosas y ellos fueron víctimas del régimen de excepción, que esto es otro tema que probablemente más adelante tengamos la oportunidad de hablar. Pero la situación en El Salvador no es tan sencilla, no es como se ve en esos spots o en esos videos de YouTube que se ven muy lindos, con mucho color, con mucha fantasía, pero realmente la realidad aquí es otra. Y con esa manipulación de un proceso electoral, de alguien que se vende ante el mundo como el todopoderoso y el mejor del mundo, porque así dice, el mejor de lo mejor. Díganme ustedes, ¿qué necesidad entonces el mejor de lo mejor tenía para manipular de esa manera tan vulgar un proceso electoral donde supuestamente él había arrasado? ¿Cuál era el miedo? ¿Por qué el Karina, Tribunal Supremo Electoral declara reserva de la votación del exterior? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Cuál es el temor que hay de que conozcamos cómo se dio con precisión la votación? Tienen mucho miedo. Y una cosa que yo no puedo dejar de mencionar, que también tiene que ver con el fraude y lo que hemos vivido en este proceso electoral, es que quien era el que manipulaba todo el sistema el día de las elecciones salió públicamente por un periódico que hizo periodismo investigativo. Salió que era un ex empleado de Casa Presidencial, que meses antes lo habían mandado a ser el encargado de todo el sistema en el Tribunal Supremo Electoral, acompañado de otros 2 empleados de Casa Presidencial. te tengo que invitar a hacer una pausa. Estamos hablando con Karina Sosa, diputada del Parlacén, sobre El Salvador. Karina nos está acompañando desde San Salvador. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Karina Sosa directamente desde San Salvador sobre la situación en El Salvador. Karina, estamos hablando de que se ha dado la repetición o se ha vuelto a decretar el estado de excepción por 22ª vez, 22 veces consecutivas. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos, estoy hablando acá de una organización que se llama Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, y dice que recibió 1.800 denuncias de violaciones a los derechos humanos entre el 2020 y noviembre del 2023. Estamos hablando de que hay decenas de miles de personas que han sido encarceladas y no necesariamente bajo un proceso que tienen derecho a su legítima defensa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación de estos personas que están encarceladas y que de alguna forma les ponen una etiqueta que son todos culpables antes de tener un respaldo de la Constitución sobre su defensa? Y no solo eso, sino que muchos de ellos son puestos en libertad después porque no se encontró culpabilidad, pero mientras tanto le han manchado su nombre durante el tiempo que han estado detenidos. Es lamentable que bajo régimen de excepción, pues se lleve a cualquier persona sin tomar en consideración si ha cometido o no un delito. Es más, la ley que aprobó la Asamblea Legislativa, hay una ley que facilita que con una llamada telefónica, cualquiera de manera clandestina pueda decir que una persona está cercana o que es pandillero. Y ya solo con esa llamada telefónica la persona puede ir a la cárcel. Además, recuerdo y quiero mencionar que el director de la policía meses atrás mencionó que los jueces de la calle ahora eran ellos, los policías. Eso quiere decir que a criterio de un policía, quien parezca delincuente o quien parezca pandillero, lo es, sin mediar mayor cosa. Y los datos que usted muy bien ha citado, pues son preocupantes, son una realidad. Hay organizaciones que sostienen que hay una mayoría que son personas que no han cometido delito y sin embargo están acusadas como ser delincuentes, como ser pandilleros y están llenando una cifra en una cárcel. Muchos de nosotros lo hemos denunciado y también hemos sido etiquetados defensores de pandilleros y ha sido utilizado también en el proceso electoral esa etiqueta. ¿Cuántas personas están detenidas, Karina? ¿Qué número manejas tú de que cuántas personas están detenidas? Fíjese que ya pasa de 100,000. Hace un par de meses ya pasaba de 100,000 la cifra. Y como le repito, hay organizaciones que hablan que más de la mitad son personas que están inocentes. Algunas manejan un dato menor, pero lo cierto es que hay una coincidencia de que un buen grupo, una buena cantidad, un buen porcentaje de todos los detenidos son personas que no han cometido delito. Y nosotros hemos pedido desde diferentes espacios, las diferentes fuerzas políticas y también las organizaciones que se revisen esos casos, que se identifique al culpable, que se caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de cometimientos de delito. Nadie los está defendiendo, por lo menos nosotros no los defendemos. Que caiga todo el peso de la ley sobre un delincuente, pero sobre una persona inocente, Jorge, amigas y amigos, eso no es justo. Y nosotros hemos estado mencionando eso, al igual que las organizaciones. Y esperamos que se revise en este tiempo todos esos casos. Tú también has dejado saber o que te gustaría de que el presidente Nayib Bukele reaccionara ante los comentarios del candidato Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos de noviembre respecto a sus declaraciones de que si gana habría una deportación masiva. ¿Qué es lo que quisieras escuchar de boca del presidente Bukele? Siempre he querido escuchar que esté a favor de los migrantes y trabajando por ellos, siempre. Pero los migrantes han servido para llenar su boca únicamente para ir a decir a Naciones Unidas que tiene cifras de que el 60% de los salvadoreños se quiere regresar a El Salvador, se quieren venir para acá. Pero no le dice a nadie ni al mundo que solo el año pasado, Jorge, amigas y amigos,
De enero a noviembre, según datos de la OIM, un poco más de 10.000 salvadoreños habían sido deportados solo de dos países, Estados Unidos y México. ¿Y qué refleja eso? Son más de 10.000 salvadoreños que representan a más de 10.000 familias que no encontraron oportunidades en El Salvador y las fueron a buscar a otro lado, a dos países, México, Estados Unidos. Entonces, cuando escuchamos este tipo de posturas del candidato expresidente Donald Trump sobre lo que piensa hacer con los migrantes, hay un silencio total por parte del presidente y sus autoridades. No ha habido acompañamiento, por ejemplo, para los salvadoreños amparados al TPS. Los dejaron solos. Los salvadoreños amparados al TPS han estado haciendo su propio lobby, han estado teniendo relación con senadores, congresistas, abogando por ellos mismos, sin autoridad. Y antes, cuando estábamos nosotros en el poder, nuestro canciller, Hugo Martínez, siempre estaba en Senado, Congreso, Departamento de Estado, por mandato del presidente, acompañando a los salvadoreños. Yo creo que ninguna autoridad puede desentenderse de sus ciudadanos, aunque estén en otro país, porque la responsabilidad siguen teniendo una responsabilidad con ellos, independientemente del país donde se encuentre, y ese debe ser el caso de El Salvador. Vemos que participa de una convención junto al expresidente Donald Trump. Vemos cómo se codea con él, cómo se relaciona. Entonces no podemos, por lo menos yo, no puedo creer que no pueda emitir opinión sobre eso que está manifestando, que de llegar a ser presidente piensa ser efectivo. Justamente a la convención a que tú te haces referencia, que se llama CPAC, que es en las afueras de Washington, es la convención anual de la extrema derecha mundial. Y allí estuvo entonces Bukele dando su discurso y también nada menos que el ultraderechista argentino Milei. Es decir, que estamos hablando de ese nivel ideológico. Sí, definitivamente, y qué bueno que lo subraye, Jorge, porque hay muchas personas que pensaban que este presidente de El Salvador era una persona de izquierda porque él manifestaba o expresaba un discurso anti Estados Unidos muy fuerte, muy contundente que le gustaba a muchas personas. Pues ahora creo que les queda claro, y no solo ahora, sino que antes, recién quedó de presidente en la elección anterior, él llegó a dar un discurso también a Estados Unidos con un tono bastante de derecha. Sin embargo, en el transcurso de su caminar como presidente, pues adoptó ese discurso confrontativo que confundió a muchas personas que él era una persona de izquierda. Y realmente Bukele lo que busca es siempre verse bien, siempre ser el mejor, siempre destacar, sin importar el precio que tenga que pagar. Y ese precio, lamentablemente, lo estamos pagando los salvadoreños. El mundo puede ver un presidente muy cool, como él mismo se denomina. Puede ver que hay un El Salvador supuestamente mejor, pero aquí estamos viviendo la realidad, Jorge. Aquí, aquí en El Salvador. Aquí hay cosas que le preocupan a los salvadoreños que el mundo no conoce y que no van en esos 40 segundos de los videos de YouTube o en esos 37 o 50 o minutos que puedan ver en redes sociales. La realidad aquí la vivimos los salvadoreños 24 horas al día. Y eso es algo que agradezco, Jorge, la oportunidad que usted me da de trasladarme al mundo entero con esta entrevista y poder dar un poquito más de lo que se está viviendo aquí en nuestro país, El Salvador, y que es tan necesario que ustedes escuchen también a otras voces, a otras expresiones de ese sentimiento de lo que vivimos los salvadoreños. Karina Sosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a usted. Reitero, Jorge, esta es una oportunidad muy importante para nosotros. Espero que podamos tener más adelante otra conversación y tocar un poquito más algunos temas sobre la realidad de nuestro país. Un saludo a todas y a todos y gracias por estar pendiente de la entrevista.